Imagina un dios que, en medio del fragor de la guerra de Troya, se convirtió en el escudo de una ciudad y el verdugo del héroe más temido de los griegos. No fue un simple espectador del Olimpo, fue un protagonista decisivo. Ese dios fue Apolo. En este video vamos a descubrir cómo Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, se transformó en el protector divino de los troyanos y el responsable de la caída del invencible Aquiles. Un relato donde la mitología se entrelaza con la épica, mostrando el verdadero poder de un dios que no dudó en intervenir en la guerra de los mortales. Si te apasionan las historias de dioses, héroes y batallas legendarias, suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí encontrarás las mejores narraciones de mitología y épica que no querrás perderte. Hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres, un tiempo en que el destino de ciudades enteras se decidía no solo en el filo de la espada, sino en la voluntad de los inmortales. Dentro de esta época sagrada y terrible, uno de los dioses brilló con especial intensidad. Su nombre fue Apolo, hijo de Zeus y Leto, señor de la luz, del arte, de la música, pero también del arco que nunca fallaba, del castigo que caía como una sombra sobre los mortales. Y en la guerra de Troya, él no permaneció indiferente. Se convirtió en el protector divino de los troyanos, el guardián de sus murallas, y el responsable de la caída del héroe más grande entre los griegos, Aquiles. Hoy nos adentraremos en la historia de este dios de múltiples rostros. Descubriremos cómo Apolo no fue solo un amante de la armonía, sino también un guerrero implacable que castigó a los arrogantes y defendió a quienes buscaban su amparo. Te invito a escuchar con calma, a dejarte llevar por las palabras y la historia, mientras recorremos los pasajes más fascinantes de la mitología griega. Si disfrutas de estos relatos y quieres seguir explorando la mitología junto a nosotros, suscríbete ahora y activa la campana, porque este es solo el inicio de un viaje mucho más grande. Cada capítulo te llevará a nuevas historias, dioses y héroes, en narraciones pensadas para que puedas relajarte, aprender y soñar con el mundo antiguo. Apolo, el dios que protegió Troya y mató a Aquiles. Hubo un tiempo en que los dioses no eran solo presencias lejanas, invisibles para los mortales, sino actores directos en el destino de las ciudades y de los hombres. Un tiempo en que el Olimpo miraba con atención cada batalla, cada súplica, cada acto de arrogancia o de devoción. Dentro de esa época, un dios destacó con una fuerza singular, un dios que representaba la luz y la belleza, pero también la venganza y la destrucción. Ese dios fue Apolo, hijo de Zeus y de la titánide Leto, gemelo de Artemisa, señor de las artes y de la adivinación, pero también del arco certero y del rayo invisible de la peste. Apolo no fue un espectador pasivo de la guerra de Troya, aquella contienda mítica que enfrentó a griegos y troyanos durante 10 largos años. Fue, en cambio, un defensor activo de la ciudad de Príamo, un protector de sus murallas, un dios que inclinó la balanza en momentos decisivos y que, finalmente, marcó con su mano el destino del mayor héroe aqueo, Aquiles. Para entender a Apolo, es necesario retroceder mucho antes de la guerra de Troya, hasta el momento mismo de su nacimiento. Su madre, Leto, fue perseguida cruelmente por Hera, la celosa esposa de Zeus, que temía y detestaba a todos los hijos ilegítimos de su marido. Hera prohibió a todas las tierras recibir a Leto, condenándola a vagar sin descanso mientras el momento del parto se acercaba. Finalmente, fue en la isla flotante de Delos donde Leto encontró refugio, y allí, tras un parto doloroso que se extendió durante 9 días y 9 noches, trajo al mundo a sus 2 hijos divinos, primero a Artemisa, y luego, con la ayuda de su hija recién nacida, a Apolo. Desde su primer aliento, el destino del joven dios estuvo marcado por la luz y por el poder. Los himnos antiguos lo describen como un niño radiante, que apenas tocó el suelo al nacer, hizo brotar resplandores que llenaron el mundo. Apolo no fue un dios limitado a un único dominio. Su figura se expandía en múltiples direcciones, reflejando tanto la belleza armoniosa de la civilización como la severidad de un castigo divino. Era el patrón de la música, el líder de las musas, el que hacía sonar la lira celestial en los banquetes del Olimpo. Era también el dios de la profecía, el que hablaba a través de los oráculos, especialmente en el célebre santuario de Delfos, donde sacerdotisas inspiradas por su espíritu transmitían visiones sobre el futuro de reyes y pueblos. Pero al mismo tiempo, era el dios del arco, de las flechas invisibles que portaban la peste y la muerte silenciosa. Su poder no estaba limitado al arte y a la inspiración, sino que también podía sembrar destrucción en un instante. Cuando la guerra de Troya estalló, los aqueos zarparon hacia la ciudad para vengar la afrenta de París, que había raptado a Helena, esposa de Menelao. Fue entonces cuando Apolo entró en la escena de la Ilíada, no como un dios neutral, sino como un aliado declarado de los troyanos.
El motivo de esta alianza se entiende al recordar uno de los episodios más dramáticos de la guerra, el rapto de Criseida. Crises, sacerdote de Apolo, suplicó al rey Agamenón que le devolviera a su hija, tomada como botín de guerra. Agamenón, en un acto de arrogancia, lo humilló y lo expulsó. El sacerdote, herido en lo más profundo, alzó sus manos al cielo y pidió a Apolo que castigara la insolencia del rey. Y el dios escuchó. Desde lo alto del Olimpo descendió con su arco de plata, y durante 9 días enteros lanzó sus flechas contra el campamento aqueo, trayendo peste, enfermedad y muerte. Así, desde el inicio, Apolo demostró de qué lado estaba, del lado de los que lo respetaban, de los que lo veneraban, y en contra de los orgullosos que lo despreciaban. Apolo se convirtió en una presencia constante en el campo de batalla. Cuando los aqueos parecían avanzar, él intervenía para proteger a los troyanos. Fue Apolo quien inspiró a Héctor, el gran príncipe de Troya, a mantenerse firme frente a Aquiles y sus compañeros. Fue Apolo quien en más de una ocasión desvió las lanzas de los griegos y reforzó el valor de los defensores de la ciudad. Y fue Apolo quien, en el momento más crucial de la guerra, dio la mano del destino hacia el talón de Aquiles. Aquiles era el mayor héroe de los aqueos, invencible en combate, veloz como el viento, temido por todos. Su furia era capaz de sembrar el terror entre miles de guerreros. Pero Aquiles también cargaba con una debilidad. Desde niño, su madre Tetis había intentado hacerlo inmortal, sumergiéndolo en las aguas del río Estigia. Sin embargo, lo sostuvo por el talón, y esa parte de su cuerpo quedó sin protección. Durante toda su vida, Aquiles fue invulnerable, salvo en ese único punto. Y fue Apolo quien guió la flecha fatal de Paris, el príncipe troyano, para que encontrara ese lugar exacto y atravesara el talón de Aquiles. Así, el héroe más grande de los griegos cayó no por la fuerza de un hombre, sino por la voluntad de un dios. El papel de Apolo en la guerra de Troya es, en muchos sentidos, un reflejo de su naturaleza ambivalente. Por un lado, es el dios de la belleza, la armonía y la civilización. Por otro, es el dios del castigo, del arco implacable, del destino inevitable. Su intervención en la muerte de Aquiles no es un simple acto de favoritismo hacia los troyanos. Es una demostración de que ni siquiera los más grandes héroes pueden escapar de la fragilidad humana cuando los dioses deciden intervenir. Pero más allá de la guerra, Apolo tiene un lugar central en la mitología griega como símbolo de luz, de equilibrio y de castigo justo. Su santuario en Delfos no era solo un lugar de consulta. Era también un recordatorio constante de que el orden divino debía ser respetado, de que los mortales no podían actuar con arrogancia sin esperar consecuencias. Los griegos acudían a él no solo para conocer el futuro, sino para comprender cuál era el camino correcto, cuál era el equilibrio que debían mantener en sus vidas. Apolo, protector de Troya y ejecutor del destino de Aquiles, nos muestra que los dioses no eran entidades abstractas. Eran fuerzas vivas, presentes en cada aspecto de la existencia humana. Eran la música que inspiraba, la luz que guiaba, pero también la flecha que castigaba y la peste que arrasaba. En la figura de Apolo se concentra toda la complejidad de la mitología griega, belleza y terror, arte y guerra, vida y muerte. Mientras escuchas estas historias, imagina el sonido de una lira en la lejanía, la luz dorada del sol atravesando el horizonte, y al mismo tiempo la sombra de un arco tensado, con una flecha lista para partir. Ese es Apolo, el dios que protegió Troya, el dios que mató a Aquiles, el dios que nos recuerda que la armonía no puede existir sin la fuerza, y que incluso los héroes más grandes están sujetos a la voluntad de lo divino. Capítulo 2. Apolo, entre la luz y la oscuridad. Apolo no era un dios sencillo de comprender. En él convivían aspectos que, a primera vista, parecían contradictorios. Era el dios de la luz, el que hacía brillar el sol en lo alto del cielo, el que guiaba el orden del día y marcaba el ritmo de la vida. Era el protector de la música, de la poesía, de la armonía que unía a los hombres con lo divino. Era el patrono de las artes y de las musas, aquellas inspiraciones etéreas que llevaban a los mortales a crear lo bello, lo sublime, lo inmortal. Sin embargo, ese mismo Dios, que podía inspirar con una nota de su lira o iluminar con un rayo dorado, era también capaz de sembrar destrucción con su arco de plata, de propagar enfermedades invisibles, de castigar con severidad a quienes lo desafiaban o no le mostraban el respeto que merecía. Esta dualidad lo hacía más humano y más temido que otros dioses. Pues Apolo no era solo el resplandor del mediodía, también era la sombra que acecha detrás de ese resplandor. Era la perfección del joven inmortal, pero también la ira que se desataba cuando el orgullo humano cruzaba los límites de lo tolerable. Uno de los aspectos más fascinantes de Apolo es su papel como dios de la profecía. Su santuario en Delfos,
situado en el monte Parnaso, fue durante siglos el centro espiritual y religioso de Grecia. Allí, en un templo adornado con columnas y ofrendas de reyes y ciudades, se encontraba el famoso oráculo de Delfos. Las sacerdotisas, conocidas como pitias, se sentaban sobre un trípode sagrado, inhalaban los vapores que surgían de las grietas de la tierra, y en un estado de trance pronunciaban palabras enigmáticas que eran interpretadas por los sacerdotes. Para los griegos, esas palabras eran la voz directa de Apolo. No había guerra, colonización o decisión importante que no pasara antes por el juicio del oráculo. Así, Apolo no solo iluminaba con el sol, sino también con el conocimiento del destino. Era la guía de los reyes, el guardián de la verdad, y el recordatorio constante de que el futuro ya estaba trazado por la voluntad divina. Pero al mismo tiempo, Apolo no dudaba en usar ese poder de revelación como un arma. No siempre hablaba con claridad. Sus respuestas podían ser ambiguas, abiertas a interpretaciones múltiples, y a menudo los mortales, confiados en lo que creían entender, caían en trampas del destino que nunca podían evitar. En esto, Apolo era un dios que ofrecía luz, sí, pero una luz que podía deslumbrar, confundir y llevar al error. La otra cara de Apolo era su lado guerrero y castigador. Ya vimos cómo en la guerra de Troya lanzó la peste contra los aqueos, y cómo guió la flecha de Paris para dar muerte a Aquiles. Pero este no fue un hecho aislado. A lo largo de su mitología, Apolo aparece una y otra vez castigando a quienes lo ofendían. Una de las historias más célebres es la de Níobe, la orgullosa reina de Tebas. Níobe, madre de muchos hijos, se atrevió a burlarse de Leto, la madre de Apolo y Artemisa, porque había tenido más descendencia que ella. Con arrogancia, proclamó que merecía más adoración que la propia Leto. Esta insolencia no quedó sin respuesta. Apolo y Artemisa descendieron de los cielos, y con flechas implacables, dieron muerte a casi todos los hijos de Níobe, dejando a la reina sumida en un dolor insoportable. Su castigo fue tan grande que los mitos cuentan que Níobe quedó petrificada por la tristeza, convertida en piedra, pero aún así continuaba llorando eternamente. Con este acto, Apolo mostró que el orgullo humano siempre sería castigado, que la soberbia frente a lo divino no tenía cabida en el mundo. Otro ejemplo del lado oscuro de Apolo se encuentra en su rivalidad con Marcias, un sátiro que había encontrado la flauta que la diosa Atenea había abandonado. Marcias, lleno de confianza en su talento musical, se atrevió a desafiar a Apolo en un concurso. El dios, con su lira celestial, aceptó el reto. Al principio, parecía que ambos estaban igualados. Pero Apolo, deseoso de demostrar su superioridad, propuso que tocaran su instrumento al revés, algo imposible con la flauta. Marcias, incapaz de cumplir, perdió el desafío. Y el castigo que Apolo le impuso fue terrible, lo colgó de un árbol y lo desolló vivo. Este mito, contado una y otra vez por los antiguos, era un recordatorio brutal de que la osadía de competir con un dios podía costar la vida. La figura de Apolo, sin embargo, no puede reducirse solo a sus castigos. También es recordado por sus amores, muchos de los cuales terminaron en tragedia. Uno de los más famosos es el de Dafne, la ninfa a la que Apolo amó perdidamente. Herido por una flecha de oro de Eros, el dios cayó en un deseo incontrolable por Dafne, que, en cambio, había sido tocada por una flecha de plomo, lo que la llenó de repulsión hacia él. Apolo la persiguió incansablemente, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, Dafne rogó a su padre, el dios río Peneo, que la salvara. Y así, en un instante, fue transformada en un laurel. Apolo, desolado, abrazó el tronco del árbol que había sido su amada, y desde entonces declaró que el laurel sería su símbolo sagrado. En cada uno de estos relatos se revela una constante: Apolo es un dios que no admite resistencia. Inspira, guía, castiga y destruye con la misma intensidad. Es el brillo del sol que ilumina y da vida, pero también el sol abrasador que consume y quema. Es la música armoniosa que calma el espíritu, pero también el sonido implacable de la justicia divina. Quizás, lo que los griegos buscaban transmitir al darle a Apolo este carácter dual, era la idea de que la vida misma no es nunca un camino recto de luz. En toda claridad existe la posibilidad de la sombra, en todo orden se esconde la amenaza del caos, y en toda belleza acecha el dolor. Apolo encarna ese equilibrio complejo, esa tensión entre lo sublime y lo terrible, que hacía de los dioses griegos reflejos grandiosos pero también inquietantes de la propia experiencia humana. Al pensar en Apolo, es imposible no imaginar el resplandor del sol naciente, el eco de una lira en medio de un templo, el murmullo de una profecía en Delfos, y al mismo tiempo el silbido de una flecha invisible que trae la muerte silenciosa. Este dios, protector y destructor, amante y verdugo,
nos recuerda que los mitos no son solo relatos antiguos, sino símbolos eternos de lo que significa existir, vivir bajo una luz que alumbra y quema, amar con intensidad que eleva y destruye, buscar respuestas que iluminan y confunden al mismo tiempo. Así era Apolo, un dios de rostros múltiples, cuya historia no se limita a la guerra de Troya, sino que atraviesa toda la mitología griega como un recordatorio constante del poder y la fragilidad, de la inspiración y del castigo, de la vida y de la muerte. Capítulo 3. Los amores trágicos de Apolo. Apolo, el dios de la belleza y la luz, no fue nunca indiferente al amor. Al contrario, su corazón ardía con la intensidad del sol que lo representaba. Sin embargo, los relatos antiguos coinciden en un detalle desconcertante: a pesar de su perfección divina, casi nunca logró conquistar el afecto que buscaba. Sus amores fueron fugaces, incompletos, marcados por la tragedia y el dolor. Tal vez en esta constante frustración residía un mensaje para los hombres, que incluso los dioses, con todo su poder, no podían doblegar los misterios del deseo y los caprichos del destino. El primero de sus amores más recordados fue Dafne, la ninfa hija del dios río Peneo. La historia comienza con un acto de burla. Apolo, orgulloso de su destreza con el arco, se atrevió a mofarse de Eros, el pequeño dios del amor, diciendo que sus flechas eran juguetes comparados con las suyas, que podían sembrar peste y abatir héroes. Ofendido, Eros decidió vengarse. Con un arco más pequeño, pero igualmente poderoso, disparó 2 flechas, una de oro, que encendía la pasión, y otra de plomo, que provocaba rechazo. La flecha dorada alcanzó a Apolo, despertando en él un deseo irresistible por Dafne. La flecha de plomo, en cambio, tocó el corazón de la ninfa, llenándola de aversión hacia el dios. Lo que siguió fue una persecución desesperada. Apolo corría tras Dafne, suplicando que se detuviera, que escuchara sus palabras, prometiéndole que no le haría daño, que solo quería amarla y protegerla. Pero Dafne huía sin mirar atrás, asustada por aquella pasión que no podía corresponder. El bosque se convirtió en un escenario de tensión, con los pasos del dios resonando detrás de los pies ligeros de la ninfa. Finalmente, cuando Apolo estaba a punto de alcanzarla, Dafne clamó a su padre, el dios río, que la salvara. Y entonces ocurrió la metamorfosis: sus pies se enraizaron en la tierra, sus brazos se transformaron en ramas, su cuerpo se cubrió de corteza, y sus cabellos se volvieron hojas. Ante los ojos de Apolo, la ninfa se convirtió en un laurel. El dios, desconsolado, abrazó el tronco recién formado y sintió que, aunque no podía poseer a Dafne como amada, podía conservarla como símbolo eterno. Desde entonces declaró que el laurel sería su árbol sagrado. Las coronas de laurel, utilizadas para honrar a poetas, atletas y vencedores, nacieron de esa historia. Así, cada vez que un laureado recibía la corona, llevaba consigo el recuerdo de un amor imposible, de una pasión ardiente que se convirtió en símbolo de gloria y sacrificio. Otro de los amores más célebres de Apolo fue Jacinto, un joven espartano de extraordinaria belleza. El vínculo entre ellos era tan profundo que Apolo compartía con él sus artes, sus juegos y sus secretos. Los dos competían en lanzar el disco, en correr bajo el sol, en celebrar la juventud que parecía eterna. Pero un día, en medio de una competencia amistosa, la tragedia se interpuso. Apolo lanzó el disco con fuerza, y Jacinto corrió para atraparlo. El destino, o quizá la envidia del viento céfiro, que también amaba al joven, hicieron que el disco rebotara y golpeara fatalmente la cabeza de Jacinto. Apolo corrió hacia él, lo sostuvo en sus brazos, e intentó salvarlo con todo su poder. Pero ni siquiera un dios podía revertir aquel destino. Con lágrimas en los ojos, Apolo se negó a permitir que el recuerdo de su amado se desvaneciera en el olvido. De la sangre derramada de Jacinto hizo brotar una flor, el jacinto, cuyas letras griegas en los pétalos recordaban el lamento eterno. Ahí, ahí, el grito de dolor que Apolo exhaló en el momento de su pérdida. También se recuerda a Coronis, una mortal de gran hermosura, que fue amada por Apolo y que incluso quedó embarazada de él. Sin embargo, el destino quiso que Coronis no le fuera fiel, y el dios, al descubrir su traición, desató su ira. Algunos relatos cuentan que envió a su hermana Artemisa para matarla con una flecha, otros dicen que él mismo lo hizo. Antes de morir, Coronis dio a luz a un niño, Asclepio, el futuro dios de la medicina, que fue rescatado por Apolo del fuego de la pira funeraria. Así, de una tragedia surgió una bendición para los hombres, un hijo que llevaría el conocimiento de curar y sanar a toda la humanidad. Otro episodio conmovedor es el de Casandra, princesa de Troya. Apolo, atraído por su belleza y su inteligencia, le ofreció un don a cambio de su amor, el poder de la profecía. Casandra aceptó el regalo, pero luego rechazó al dios. Furioso,
Apolo no pudo retirar el don que le había otorgado, pero sí lo maldijo. Desde ese momento, Casandra vería el futuro con claridad, pero nadie jamás creería en sus palabras. Así, aunque predijo la caída de Troya, fue ignorada, y su don se convirtió en su maldición. En este mito se refleja la crueldad sutil de Apolo, dar un regalo brillante, pero torcerlo hasta convertirlo en una carga insoportable. Podríamos hablar también de Marpesa, de Cirene, de todas aquellas figuras mortales o divinas que se cruzaron en el camino de Apolo, solo para dejar tras de sí un rastro de frustración, de tragedia o de dolor. Una y otra vez, la historia se repite, el Dios de la perfección no consigue lo que anhela, como si el amor fuera el único dominio que escapaba a su control. Al escuchar estas historias, uno no puede evitar preguntarse qué significaban para los griegos. Quizás eran un recordatorio de que el amor es más fuerte que la voluntad de los dioses, que ni siquiera Apolo, con su arco, su lira y su luz, podía asegurarse la felicidad en este terreno. Quizás mostraban que la pasión, cuando es demasiado intensa, inevitablemente conduce al sufrimiento. O tal vez eran una manera de explicar los ciclos de la naturaleza, de dar sentido a las flores, a los árboles, a los símbolos que los hombres veían todos los días, y que nacían de la unión imposible entre lo divino y lo humano. Los amores trágicos de Apolo nos muestran un lado profundamente humano del dios. Porque en ellos se refleja la fragilidad de desear algo y no poder alcanzarlo, de amar con intensidad y perder, de darlo todo y recibir rechazo. Al mismo tiempo, esos amores dejan huellas imborrables, el laurel que corona a los vencedores, la flor que brota en memoria de Jacinto, el don de la medicina que nació de Coronis, las profecías malditas de Casandra. Apolo no obtuvo lo que quería, pero en cada pérdida sembró un legado que trascendió para siempre. Y así, mientras el sol vuelve a nacer cada día, mientras los poetas buscan inspiración en la música, mientras los hombres se coronan con laureles de victoria, Apolo sigue recordando los rostros de quienes amó y perdió. Porque incluso los dioses, en lo más profundo, conocen el dolor del amor imposible. Capítulo 4. Apolo, el dios de la peste y la sanación. En la vasta mitología griega, los dioses no eran entes de una sola faceta, sino fuerzas complejas, con rostros múltiples, a veces contradictorios, pero siempre llenos de un poder que escapaba a la comprensión de los mortales. Apolo, entre todos ellos, encarna con particular intensidad esta dualidad. Era el dios de la luz y de la belleza, pero también de la oscuridad y del castigo, era el dios que inspiraba con la música y la profecía, pero también el que castigaba con la peste y la enfermedad. En su figura convergen la vida y la muerte, la destrucción y la curación, como si su divinidad fuera un espejo de la naturaleza misma, capaz de dar calor y vida con los rayos del sol, pero también capaz de consumir y arrasar cuando ese mismo sol se convierte en un fuego abrasador. Uno de los episodios más recordados de la Ilíada, el poema épico de Homero, nos muestra con claridad este rostro oscuro de Apolo. Cuando Agamenón, rey de los aqueos, se negó a devolver a Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo, el dios no permaneció indiferente. Escuchó el ruego del sacerdote humillado y descendió del Olimpo con su arco de plata en las manos. Durante 9 días enteros, Apolo disparó sus flechas contra el campamento griego. Pero no eran flechas comunes, cada una era invisible y traía consigo la peste, la fiebre, la enfermedad. Los guerreros caían uno tras otro, y el hedor de los cadáveres comenzaba a llenar el aire. Así, Apolo castigaba con precisión implacable, recordando a todos que ningún rey, por poderoso que fuera, podía desafiar impunemente a los dioses. Este poder de enviar la peste era uno de los aspectos más temidos de Apolo. Los griegos sabían que la enfermedad no era solo un fenómeno físico, sino también espiritual, una consecuencia de romper el equilibrio con lo divino. Las epidemias podían ser vistas como flechas lanzadas desde lo alto, castigos directos que solo podían detenerse con sacrificios, plegarias y purificaciones. Por eso, Apolo no era solo un dios al que se honraba en tiempos de paz, sino uno al que se invocaba con desesperación en tiempos de crisis. Sin embargo, el mismo dios que propagaba la enfermedad tenía también el poder de curar. En este aspecto, Apolo se relaciona directamente con su hijo Asclepio, nacido de su unión con Coronis. Cuando Coronis fue condenada a morir por su infidelidad, Apolo, a pesar de su dolor y de su ira, rescató al niño que llevaba en su vientre y lo confió al centauro Quirón, maestro de héroes y sabio en el arte de la medicina. Ese niño crecería para convertirse en Asclepio, dios de la curación, capaz de sanar cualquier herida, de curar cualquier enfermedad, incluso de devolver la vida a los muertos. Así, de la tragedia de Coronis y del poder de Apolo, nació la esperanza de la medicina. En la antigua Grecia, Apolo era invocado en 2 dimensiones aparentemente opuestas, como Apolo Epidemio,
portador de pestes, y como Apolo Paeón, sanador y purificador. Estos dos rostros no eran contradictorios para los griegos, sino complementarios. La misma mano que podía castigar podía también perdonar, la misma flecha que podía matar podía, en otro momento, señalar el camino hacia la vida. Los templos dedicados a Apolo, en particular el de Delfos, no eran solo lugares de consulta profética, sino también de purificación. Quienes habían cometido crímenes, quienes cargaban con la mancha del derramamiento de sangre, acudían allí para ser liberados de sus faltas. Los rituales consistían en baños sagrados, sacrificios, plegarias y ofrendas, que buscaban restaurar el equilibrio roto con lo divino. En este sentido, Apolo representaba la idea de la catarsis, la purificación que permite al hombre renacer, desprenderse de sus impurezas y reintegrarse en el orden cósmico. No es casualidad que el teatro griego, que tanto bebió del espíritu apolíneo, tuviera como uno de sus objetivos provocar en los espectadores la catarsis, la liberación de las pasiones a través de la experiencia artística. Apolo, con su lira y su luz, era el guía de esa transformación espiritual. Pero no debemos olvidar que la medicina, en el mundo griego, no era solo un conocimiento técnico, sino también un acto sagrado. Los médicos invocaban a Apolo antes de emprender sus curas, y muchos santuarios combinaban el aspecto profético con el curativo. En Delfos, en Claros, en Dídima, los peregrinos no solo acudían en busca de respuestas sobre el futuro, sino también de alivio para sus cuerpos y sus almas. Así, Apolo se convertía en un puente entre el sufrimiento humano y la esperanza de la sanación. Un mito particularmente revelador sobre esta faceta de Apolo es el de su purificación tras dar muerte a la serpiente Pitón. Según los relatos, cuando Apolo era joven, llegó al monte Parnaso y allí encontró a Pitón, un monstruo serpentino que custodiaba el antiguo oráculo de Gaia, la diosa de la tierra. Apolo, con su arco infalible, la abatió y tomó posesión del lugar, estableciendo su propio oráculo en Delfos. Sin embargo, por más que se tratara de una criatura monstruosa, el hecho de haber derramado sangre lo manchaba con una culpa ritual. Apolo tuvo que someterse a un proceso de purificación para ser liberado de esa mancha. De esta manera, incluso un dios podía estar sujeto a las leyes del equilibrio sagrado, y esa experiencia lo convirtió en el modelo de todos los rituales de expiación que se realizarían en su honor. En los himnos y en las oraciones, Apolo era invocado muchas veces como el protector de las ciudades contra las plagas. Durante epidemias, los griegos realizaban procesiones solemnes, llevando ofrendas, coronas de laurel y ramos sagrados, pidiendo al dios que retirara sus flechas. Al mismo tiempo, los mismos cantos lo celebraban como sanador, como quien trae la armonía después del caos. Al reflexionar sobre esta doble naturaleza, podemos entender por qué Apolo ocupaba un lugar tan central en el pensamiento griego. No era un dios distante, reducido a un único aspecto, sino una fuerza viva que atravesaba todas las dimensiones de la existencia. Representaba la enfermedad que llega de manera inesperada, pero también la medicina que calma. Era la fiebre que consume, pero también la mano que refresca y alivia. Era la justicia que castiga, pero también la misericordia que purifica. En un mundo donde la fragilidad de la vida era evidente, donde las guerras, las epidemias y los desastres naturales podían acabar con ciudades enteras, Apolo ofrecía tanto el temor como la esperanza. Al escucharlo en los templos, al verlo representado en estatuas y relieves, los griegos sabían que se encontraban frente a un dios que podía derribar o levantar, destruir o sanar, pero que en todo caso estaba presente, vigilante, ineludible. Así, Apolo se nos revela en este capítulo no solo como el dios que protegió Troya y mató a Aquiles, no solo como el inspirador de poetas y profetas, sino también como el árbitro invisible entre la enfermedad y la curación. Sus flechas eran muerte, pero sus manos podían ser vida. Su luz era calor y vida, pero también fuego devastador. Y en esa tensión, en ese equilibrio entre extremos, los griegos encontraron un reflejo de la existencia misma, con sus dolores y sus esperanzas, con sus pruebas y sus redenciones. Capítulo 5. Apolo y el oráculo de Delfos. En la vasta geografía sagrada de la antigua Grecia, hubo un lugar que brilló con especial intensidad, un santuario que atrajo durante siglos a reyes, héroes, legisladores y peregrinos comunes. Ese lugar fue Delfos, el centro del mundo, el lugar donde la voz de Apolo se hacía audible a través de los labios de una sacerdotisa, la Pitia. Hablar de Delfos es hablar de misterio, de fe, de esperanza y de temor. Es adentrarse en un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban, donde el dios de la luz proyectaba sus palabras en el corazón de los mortales. Según los antiguos relatos, cuando Zeus quiso determinar el centro del mundo, soltó dos águilas desde los extremos opuestos de la tierra.
Estas aves poderosas volaron hasta encontrarse en un mismo punto, Delfos. Allí, para señalar el lugar, Zeus colocó una piedra sagrada llamada el ónfalos, el ombligo del mundo. Desde ese momento, Delfos fue considerado un lugar único, un eje cósmico, un punto de contacto entre la esfera divina y la esfera humana. Pero Delfos no fue siempre un santuario de Apolo. Antes de que él reclamara ese lugar, allí reinaba la serpiente Pitón, una criatura monstruosa vinculada a la antigua diosa de la tierra, Gaia. Pitón custodiaba los secretos del oráculo primitivo, donde se decía que la tierra misma susurraba respuestas a través de grietas en el suelo y vapores que ascendían desde las profundidades. Apolo, joven y resplandeciente, llegó a Delfos con su arco de plata. Desafió a la serpiente, y, tras un combate épico, la abatió con sus flechas certeras. Al derrotar a Pitón, Apolo reclamó el oráculo para sí, estableciendo un nuevo orden, el de la claridad solar frente a la oscuridad telúrica. Sin embargo, el derramamiento de sangre, incluso el de un monstruo, lo contaminó ritualmente. Apolo tuvo que purificarse antes de tomar posesión del santuario, marcando así un ciclo que sería central en Delfos. Toda consulta, toda profecía, debía ir acompañada de ritos de purificación. En Delfos, la voz de Apolo no se manifestaba directamente. Se transmitía a través de la Pitia, la sacerdotisa que, sentada sobre un trípode sagrado, inhalaba los vapores que emergían del suelo. En un estado de trance, pronunciaba palabras enigmáticas, a menudo incomprensibles, que luego eran interpretadas por los sacerdotes del templo. La figura de la Pitia era profundamente respetada. No importaba si se trataba de campesinos o de reyes, todos se inclinaban ante aquella mujer que se convertía en el canal viviente de la voluntad del dios. Los oráculos de Delfos se hicieron célebres no solo por su misterio, sino también por su ambigüedad. Las respuestas de Apolo solían ser dobles, abiertas a distintas interpretaciones. Así, por ejemplo, cuando el rey Creso de Lidia consultó si debía atacar al imperio persa, la Pitia le respondió que, si lo hacía, destruiría un gran imperio. Confiado en su victoria, Creso emprendió la guerra, solo para descubrir que el imperio destruido sería el suyo propio. De este modo, Delfos no mentía, pero tampoco entregaba certezas absolutas, obligaba a los hombres a reflexionar, a asumir la responsabilidad de sus actos. Delfos no fue solo un lugar de consulta política o militar. También fue un espacio de encuentro espiritual. Allí acudían quienes buscaban consejos sobre el matrimonio, la fertilidad, los viajes, los negocios. Allí se realizaban sacrificios, se tocaba música en honor a Apolo, se celebraban los Juegos Píticos, donde poetas, músicos y atletas competían para honrar al dios. Delfos era un lugar de belleza, rodeado de montañas y de aire puro, pero también de un profundo silencio sagrado que envolvía a quienes se acercaban al templo. La importancia de Delfos no se limitaba a Grecia. Reyes extranjeros enviaban emisarios con ofrendas ricas y exóticas. Las salas del templo se llenaban de tesoros, estatuas y obsequios traídos desde lugares lejanos. Así, Delfos se convirtió en un punto de convergencia cultural, un lugar donde los pueblos reconocían la supremacía espiritual de Apolo. Pero Delfos también tenía un papel moral. La famosa inscripción en el templo, «Conócete a ti mismo», recordaba a todos que la verdadera sabiduría no estaba solo en prever el futuro, sino en comprender la propia naturaleza humana. Otra inscripción, «Nada en exceso», reflejaba la idea apolínea de equilibrio, de medida justa, de armonía entre los extremos. Estas máximas no eran simples frases, sino principios que orientaban la vida de los griegos y que, de algún modo, siguen teniendo vigencia hasta nuestros días. Los relatos sobre Delfos abundan. Se cuenta que Solón, el sabio ateniense, consultó al oráculo para establecer sus leyes. Que Alejandro Magno, antes de emprender su conquista, acudió en busca de confirmación divina de su destino. Que innumerables viajeros, anónimos hoy, encontraron en las palabras de la Pitia el valor para tomar decisiones difíciles. Cada historia añade un matiz, una luz distinta, al enigma de Delfos. El oráculo perduró durante siglos, sobreviviendo a guerras, invasiones y cambios de poder. Incluso en tiempos en que la religión griega comenzaba a desvanecerse bajo la expansión del cristianismo, Delfos mantuvo su prestigio. Fue solo con la orden del emperador Teodosio, en el siglo IV de nuestra era, cuando los oráculos fueron oficialmente silenciados. Sin embargo, el eco de la voz de Apolo en Delfos nunca se extinguió del todo. Hasta el día de hoy, las ruinas del santuario siguen atrayendo a miles de personas, fascinadas por el misterio de aquel lugar donde los hombres creyeron escuchar a un dios. Delfos, en última instancia, encarna la esencia de Apolo, luz y sombra, claridad y enigma, certeza y ambigüedad.
En él se unían la razón y el misterio, la belleza y el temor. Escuchar al oráculo no era recibir una orden infalible, sino enfrentarse a un espejo que reflejaba tanto los designios divinos como las propias dudas humanas. Así, en este capítulo, Apolo se nos muestra no como guerrero ni como sanador, sino como mediador entre lo humano y lo divino. Su voz, transmitida por la Pitia, ofrecía a los hombres un atisbo del futuro, pero sobre todo les recordaba la necesidad de conocerse a sí mismos, de vivir con equilibrio, de respetar los límites que separan lo mortal de lo inmortal. Y quizás, al escuchar aún hoy el silencio de Delfos, podamos imaginar que en ese eco perdido sigue resonando la lira de Apolo, el dios que habló a los hombres desde el corazón del mundo. Capítulo 6. Apolo y sus amores trágicos. En la mitología griega, los dioses eran seres inmortales, dotados de poderes inmensos, pero no por ello estaban exentos de pasiones. Sus amores, lejos de ser perfectos, eran turbulentos, intensos, muchas veces dolorosos. Apolo, dios de la belleza, de la música y de la armonía, no fue la excepción. Aunque su luz iluminaba a héroes y ciudades, su corazón ardía con deseos que rara vez encontraban un desenlace feliz. En sus amores, Apolo se nos revela no como un dios distante, frío e inalcanzable, sino como una figura profundamente humana en su vulnerabilidad, en sus búsquedas y en sus fracasos. Uno de los relatos más célebres es el de Apolo y Dafne. La historia comienza cuando Eros, el pequeño dios del amor, se sintió ofendido por la arrogancia de Apolo. El dios solar había despreciado las habilidades de Eros, mofándose de su arco y sus flechas. Como respuesta, Eros tomó dos flechas distintas, una dorada, que encendía el amor, y otra de plomo, que lo apagaba. Disparó la dorada al corazón de Apolo, y la de plomo al corazón de la ninfa Dafne. Desde ese momento, Apolo quedó profundamente enamorado de la joven, mientras que ella sentía un rechazo visceral hacia él. Apolo persiguió a Dafne por los bosques, implorándole, prometiéndole amor eterno, pero la ninfa corría desesperada, huyendo de aquel ardor divino que para ella era insoportable. Cuando Apolo estaba a punto de alcanzarla, Dafne suplicó a su padre, el río Peneo, que la salvara. Y en ese instante, su cuerpo comenzó a transformarse. Sus brazos se alargaron en ramas, sus pies echaron raíces, su piel se volvió corteza. Dafne se convirtió en un laurel. Apolo, desconsolado, abrazó el árbol, y entre lágrimas, declaró que, si no podía tenerla como esposa, la tendría como símbolo eterno. Desde entonces, el laurel se convirtió en el árbol sagrado de Apolo, corona de poetas y vencedores, emblema de gloria y eternidad. Otro amor marcado por la tragedia fue el de Apolo y Coronis. Ella era una mortal de gran belleza, a quien el dios amó profundamente. Sin embargo, Coronis le fue infiel, y cuando Apolo lo descubrió, su ira se desató. En algunas versiones, él mismo la mató con sus flechas, en otras, fue su hermana Artemisa quien ejecutó la venganza. Coronis murió, pero Apolo, arrepentido, rescató del fuego del funeral al hijo que llevaba en su vientre, Asclepio, quien más tarde se convertiría en el dios de la medicina. Así, de la muerte de la madre nació la esperanza de curación para los hombres. Una vez más, la tragedia y la vida se entrelazaban en los amores de Apolo. También encontramos la historia de Casandra, hija de Príamo, rey de Troya. Apolo, prendado de su belleza, le ofreció un don a cambio de su amor, el don de la profecía. Casandra aceptó el regalo, pero luego rechazó al dios. Apolo, humillado, no pudo retirarle el don, pero lo convirtió en una maldición, nadie creería jamás sus profecías. Así, Casandra veía el futuro con claridad, anunciaba la caída de Troya, advertía sobre los peligros, pero todos la tomaban por loca. Su vida se convirtió en un tormento, y el amor de Apolo, en una condena perpetua. El amor más tierno y, a la vez, más doloroso de Apolo fue el que lo unió al joven Jacinto. Este hermoso espartano conquistó el corazón del dios, y juntos pasaban los días cazando, cantando, compartiendo la alegría de la juventud. Pero el destino quiso teñir de tragedia esta relación. Durante un juego de lanzamiento de disco, el proyectil lanzado por Apolo rebotó en una roca y golpeó mortalmente a Jacinto en la cabeza. Algunas versiones dicen que fue el viento Céfiro, celoso del afecto que Jacinto le tenía a Apolo, quien desvió el disco para provocar la desgracia. Jacinto murió en los brazos del dios, y Apolo, inconsolable, transformó su sangre en una flor, el jacinto, cuyos pétalos llevan inscritas las letras ahí, símbolo del lamento eterno. Estos amores muestran una constante. Apolo, pese a su belleza y a su poder, no lograba retener a quienes amaba. Sus pasiones terminaban en rechazo, en muerte o en transformación. En lugar de unirse para siempre con sus amadas y amados,
debía conformarse con símbolos: el laurel de Dafne, la medicina de Asclepio, las profecías imposibles de Casandra, la flor de Jacinto. En todos los casos, lo que permanece no es la unión amorosa, sino una huella, una memoria transformada en naturaleza, en arte, en tragedia. Los griegos encontraban en estos relatos una profunda enseñanza. La belleza, por más intensa que sea, es frágil. El deseo, por más ardiente que arda, rara vez encuentra plenitud. Y aún en el dolor, nacen símbolos que perduran, recordándonos la grandeza y la vulnerabilidad de la experiencia humana. Apolo, el dios de la armonía, no era inmune al desgarro del amor, y en su fracaso reflejaba los anhelos y las pérdidas de los hombres. Así, al recorrer sus amores trágicos, comprendemos mejor la complejidad de Apolo. No es solo el guerrero que protege Troya, ni el sanador que purifica, ni el oráculo que habla en Delfos. Es también el amante que persigue, el que sufre, el que llora, el que convierte su dolor en símbolos eternos. Y en esa dimensión, profundamente humana, se acerca a nosotros más que nunca, recordándonos que incluso los dioses pueden conocer el sabor amargo de la pérdida. Capítulo 7. Apolo y las artes, el dios de la armonía y la belleza. En el vasto panteón griego, donde los dioses se manifestaban en formas tan variadas como los elementos de la naturaleza, Apolo ocupaba un lugar singular. No era solo un dios guerrero, ni únicamente un oráculo de sabiduría. Apolo era también el señor de las artes, el inspirador de poetas y músicos, el protector de los cantos, las danzas y los relatos que daban forma al alma de Grecia. Su figura no se limitaba a los templos y a las batallas, sino que se extendía a los teatros, a los concursos de poesía, a las noches en que la lira y la voz iluminaban a los hombres más que el propio fuego. Apolo estaba íntimamente ligado a las musas, esas divinidades hijas de Mnemosine, la memoria, que presidían cada una de las artes y ciencias. Como su guía y protector, Apolo lideraba el coro de las musas en el monte Helicón y en el Parnaso, donde el canto se elevaba como plegaria eterna hacia el cielo. La imagen del dios entre las musas era un símbolo de perfección, la lira en sus manos, la gracia en su porte, la claridad de su mirada. En torno a él, la música y la poesía se transformaban en un puente entre lo divino y lo humano. Entre los muchos dones de Apolo, la música ocupaba un lugar privilegiado. Se le atribuía la invención de la lira, instrumento que más tarde perfeccionó Hermes, su hermano. Con la lira, Apolo llenaba el aire de armonía, calmaba la ira de los hombres, sosegaba el corazón de los dioses, incluso podía apaciguar a las bestias salvajes y a las piedras mismas. Para los griegos, la música no era un simple entretenimiento, sino un reflejo del orden cósmico. Las cuerdas de la lira representaban la medida, la proporción, la regularidad del universo. Así, cada nota, cada melodía, era un eco de la armonía celestial que Apolo encarnaba. El dios no solo tocaba, sino que también competía. Una de las historias más célebres es la de su enfrentamiento con Marcias, un sátiro que había encontrado la flauta que Atenea había desechado. Marcias, orgulloso de su habilidad, desafió a Apolo a un concurso musical. El primero tocaba con pasión, arrancando notas vibrantes de su flauta, el segundo respondía con la serenidad perfecta de su lira. En un inicio, los jueces no podían decidir quién era superior. Entonces Apolo, astuto, giró su instrumento y comenzó a tocar al revés, pidiendo a Marcias que hiciera lo mismo. Incapaz de hacerlo con su flauta, Marcias fue derrotado. La victoria de Apolo, sin embargo, no fue piadosa. Castigó al sátiro desollándolo vivo, un acto que mostraba la crueldad que podía esconderse tras la perfección de la belleza. El mito recordaba a los griegos que desafiar a los dioses, incluso en el arte, era tentar un destino fatal. Otro relato, más sereno, es el del concurso entre Apolo y Pan, el dios de los pastores. Pan tocaba la siringa, su flauta rústica, y Apolo respondía con su lira. El rey Midas, llamado a ser juez, favoreció a Pan por simpatía hacia su música campestre. Apolo, indignado, castigó al rey otorgándole orejas de burro, símbolo de su incapacidad para apreciar la verdadera armonía. La anécdota reflejaba no solo la supremacía de Apolo en las artes, sino también la idea de que la belleza no estaba en lo desordenado ni en lo impulsivo, sino en lo medido y equilibrado. Los griegos encontraron en Apolo el modelo de lo que hoy llamaríamos el ideal clásico. Frente al exceso, al caos, a la desmesura, Apolo representaba la proporción, la claridad, la forma perfecta. Sus templos, con sus líneas rectas y sus columnas serenas, eran una prolongación de ese espíritu. Sus himnos, sus cantos, sus danzas sagradas, todo apuntaba hacia la misma idea: la vida debía vivirse con medida, con equilibrio, con armonía.
Este contraste se volvía aún más evidente al compararlo con su hermano Dionisio, dios del vino, la locura y el frenesí. Mientras Dionisio representaba lo irracional, lo caótico, lo salvaje, Apolo encarnaba la razón, la mesura, la calma. Esta dualidad entre lo apolíneo y lo dionisíaco fue tan poderosa que siglos más tarde inspiró a filósofos como Nietzsche, quien vio en ella los dos polos fundamentales de la existencia humana, el orden y el desorden, la luz y la sombra, la forma y la pasión. Pero Apolo no era un dios solo de ideas abstractas. Su influencia se vivía en la cotidianidad griega. En los festivales, en los concursos poéticos, en los teatros donde se representaban tragedias y comedias, su espíritu estaba presente. Incluso en los silenciosos trabajos de los artesanos, que buscaban proporción y belleza en sus obras, se sentía la guía invisible del dios de la armonía. El poder de Apolo en las artes se reflejaba también en la educación de los jóvenes. La música, la poesía, la gimnasia y la filosofía eran disciplinas que formaban parte del ideal de la paideia, la formación integral del ciudadano griego. Y en el corazón de todas ellas estaba Apolo, como símbolo de la belleza unida a la sabiduría, del cuerpo en equilibrio con el alma. Los himnos que se cantaban en su honor, conocidos como himnos homéricos, nos transmiten la devoción que despertaba. Eran cantos solemnes, que exaltaban su luz, su justicia, su música. Cada verso buscaba no solo alabar, sino también invocar la armonía que Apolo representaba. Escuchar esos cantos en los templos debía ser como sumergirse en un océano de calma y de claridad, donde cada palabra resonaba como una cuerda de lira tocada por el propio Dios. Si observamos la figura de Apolo desde esta perspectiva, comprendemos por qué fue uno de los dioses más venerados. No era simplemente temido por sus flechas de peste, ni buscado por sus oráculos en Delfos, sino amado como fuente de inspiración, como guía de la belleza. En un mundo que constantemente se veía sacudido por guerras, hambres y tragedias, Apolo ofrecía la promesa de un orden superior, de una armonía capaz de dar sentido incluso al sufrimiento. Así, en este capítulo, Apolo aparece como el dios de la belleza y de la forma, patrono de todo aquello que eleva al ser humano por encima de la violencia y la muerte. Su lira sigue sonando, no solo en los mitos antiguos, sino en cada obra de arte que busca la proporción perfecta, en cada poema que persigue la claridad, en cada melodía que calma el alma. Capítulo 8. Apolo, el dios de la justicia y la purificación. Cuando pensamos en Apolo, lo primero que suele venir a la mente es la imagen del dios de la música, del arco de plata, del oráculo de Delfos. Sin embargo, en el corazón mismo de su figura hay otra dimensión igualmente poderosa. Apolo como guardián del orden, como Dios que vela por la pureza de los hombres y de las ciudades, como juez invisible que castiga el crimen y que, al mismo tiempo, abre caminos hacia la expiación y la redención. Para los griegos, la vida estaba atravesada por un concepto esencial, el de la miasma, la mancha de la culpa. No se trataba únicamente de un asunto moral, sino también religioso. Un crimen, un asesinato, un acto de sacrilegio, manchaban no solo al culpable, sino a toda la comunidad. Era como una sombra que caía sobre los hombres, una impureza que atraía la ira de los dioses. Y entre todos los dioses, Apolo era uno de los principales en velar por este equilibrio, castigando a quienes rompían las leyes sagradas, pero también ofreciendo ritos de purificación para liberar a quienes buscaban restaurar la armonía. Uno de los mitos más importantes que revelan este aspecto de Apolo es el de Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra. Tras el asesinato de su padre, Orestes fue impulsado a vengarse y, obedeciendo al mandato divino, mató a su propia madre. Pero aquel matricidio lo marcó con una culpa insoportable. Las erinias, espíritus de la venganza, lo persiguieron sin descanso, enloqueciéndolo con sus gritos. En su desesperación, Orestes acudió al templo de Apolo en Delfos, buscando refugio. Allí, el dios lo recibió, le dio protección y lo guió hacia Atenas, donde se celebraría un juicio ante el Areópago, el tribunal supremo de la ciudad. En ese juicio, fue Atenea, con su voto decisivo, quien absolvió a Orestes. Así, bajo la guía de Apolo, se inauguraba un nuevo orden, el paso de la venganza personal a la justicia institucional, de la sangre derramada como pago a la palabra y la razón como árbitros del destino. Este mito muestra cómo Apolo estaba profundamente ligado a la idea de purificación y justicia. No se trataba solo de castigar, sino de restaurar el equilibrio roto. Quien había cometido un crimen podía encontrar en él no solo al acusador, sino también al mediador que le abría la posibilidad de redención. En Delfos y en otros santuarios, existían rituales específicos para los manchados por la culpa, baños en aguas sagradas, sacrificios, plegarias, ritos de expiación que buscaban limpiar la mancha invisible. Apolo mismo conocía en su propia experiencia la necesidad de purificación.
Tras dar muerte a Pitón, la serpiente que custodiaba el oráculo de Delfos, el dios tuvo que someterse a un rito de expiación. Aunque se tratara de un monstruo, el derramamiento de sangre lo había contaminado. Así, Apolo mostraba que incluso los dioses estaban sujetos al orden cósmico, que incluso una divinidad debía reconocer y respetar las leyes eternas que regían la pureza y la justicia. El aspecto purificador de Apolo estaba ligado también a la música y a la poesía. La catarsis, entendida como liberación del alma, estaba vinculada a la influencia apolínea. Escuchar los himnos en su honor, participar en los festivales donde se le celebraba, no era solo un acto de devoción, sino también una forma de limpieza interior. El sonido de su lira era, para los griegos, un eco del orden del cosmos, capaz de devolver a la mente y al espíritu la calma perdida. No obstante, Apolo no era únicamente sanador. También podía ser un juez severo. Quienes osaban desafiarlo o quebrar las leyes sagradas recibían su castigo. El mito de Níobe lo muestra con crudeza. Aquella reina, en su orgullo, se burló de Leto, madre de Apolo y Artemisa, alardeando de tener más hijos que ella. En respuesta, los gemelos divinos lanzaron sus flechas y acabaron con casi toda su descendencia. El mensaje era claro: la arrogancia frente a los dioses atrae la ruina, y Apolo no perdonaba las ofensas contra el orden divino. En este sentido, Apolo era visto como un dios de los juramentos y de las leyes. Los tratados entre ciudades se sellaban invocando su nombre, pues romper una promesa bajo su mirada era atraer la desgracia. Su luz solar, que todo lo veía, se asociaba con la vigilancia constante de la verdad. Nada podía permanecer oculto para el dios que iluminaba tanto los cuerpos como las conciencias. El culto a Apolo en su faceta de purificador se extendía por toda Grecia. No solo en Delfos, sino también en Delos, en Claros y en muchas otras ciudades, los rituales de expiación eran parte fundamental de la vida comunitaria. Cada vez que una peste azotaba a un pueblo, cada vez que un crimen quedaba sin castigo, los hombres acudían a sus templos, suplicando que retirara sus flechas de enfermedad y que devolviera la pureza perdida. Apolo, en este aspecto, representaba el eterno equilibrio entre castigo y perdón, mancha y purificación, crimen y justicia. Era el dios que recordaba a los hombres la fragilidad de sus actos, pero también les ofrecía un camino hacia la reconciliación. Bajo su mirada, la vida no era solo un caos de pasiones y desgracias, sino una búsqueda constante de armonía, de orden, de verdad. De este modo, en el corazón de la mitología griega, Apolo se alza no solo como dios de la belleza, de la música o de la profecía, sino también como un juez divino, un guardián del orden que equilibra la balanza entre el pecado y la redención. Su figura, en este capítulo, nos invita a reflexionar sobre la necesidad eterna de justicia en el mundo humano, y sobre cómo el equilibrio, aun en medio del caos, siempre puede restaurarse. Capítulo 9. Atenea, la diosa de la sabiduría y de la ciudad justa. Cuando pronunciamos el nombre de Atenea, la mente se llena de imágenes: la armadura brillante, el casco coronado, el escudo donde la cabeza de Medusa aún petrifica con su mirada. Pero más allá de la iconografía guerrera, Atenea es mucho más que una diosa de la batalla. Es la encarnación de la razón, del pensamiento que ordena el caos, de la estrategia que convierte la fuerza en justicia, y de la sabiduría que protege a las ciudades y a quienes buscan vivir bajo leyes justas y claras. Para los griegos, Atenea era la guardiana de la polis, la ciudad como comunidad organizada. Donde Apolo purificaba al hombre y lo reconciliaba con el cosmos, Atenea enseñaba a construir el espacio político, el lugar donde los hombres podían convivir sin caer en la barbarie. Ella era el símbolo de la civilización frente a la violencia desmedida, de la palabra que sustituye al grito, de la ley que reemplaza la venganza. El nacimiento prodigioso de la diosa. El mito de su nacimiento ya encierra la clave de su naturaleza. Zeus, temiendo ser destronado por un hijo nacido de Metis, la diosa de la prudencia, decidió devorarla mientras estaba embarazada. Pero la semilla de la sabiduría no podía ser destruida. Tiempo después, Zeus comenzó a sufrir un terrible dolor de cabeza. Fue entonces cuando Hefesto, el dios herrero, tomó su martillo y, con un golpe, abrió el cráneo del rey del Olimpo. De su frente surgió Atenea, armada, resplandeciente, lanzando un grito de guerra que estremeció el universo. Este nacimiento sin madre, directamente de la cabeza de Zeus, revelaba su esencia. Atenea no estaba ligada a la tierra ni a los instintos oscuros, sino al pensamiento, a la inteligencia clara, a la razón que guía los actos humanos. Era hija de la mente divina, no de la carne mortal. Por eso se convirtió en la patrona de los sabios, de los legisladores, de los estrategas y de todos los que buscaban el equilibrio entre fuerza y sabiduría. La protectora de las ciudades.
En la Atenas que lleva su nombre, el mito de su elección como patrona refleja su carácter. Poseidón, señor del mar, y Atenea, la diosa sabia, disputaban el patronazgo de la ciudad. Cada uno debía ofrecer un don. Poseidón golpeó la roca con su tridente, y de ella brotó un manantial salado, símbolo del mar y del poder. Atenea, en cambio, hizo brotar el primer olivo. Un árbol humilde, pero cargado de significado, alimento, aceite para encender lámparas, madera para construir. El olivo era el símbolo de la paz, de la vida que se multiplica, del trabajo que enriquece. Los ciudadanos eligieron a Atenea, y con ello establecieron un destino. No serían un pueblo de conquistadores marinos como los de Poseidón, sino una ciudad que buscaba la sabiduría, la justicia, la deliberación y la cultura. Bajo su mirada, la polis se convirtió en el espacio sagrado donde la inteligencia humana se expresaba en leyes, en debates, en artes y en templos. Atenea y la justicia en el mito de Orestes. Al igual que Apolo, Atenea aparece en el mito de Orestes como figura clave de la transición hacia la justicia institucional. Cuando las erinias exigían venganza por el matricidio, y Apolo defendía al joven, fue Atenea quien creó el tribunal del Areópago, donde hombres elegidos juzgarían los crímenes más graves. Al final, cuando el voto quedó empatado, ella misma decidió absolver a Orestes, inclinando la balanza hacia la misericordia y el futuro de la justicia civilizada. Con este gesto, Atenea instauraba un principio nuevo, la resolución de los conflictos a través del diálogo, del debate y de la ley, no a través de la sangre derramada. Era la encarnación de la justicia como armonía comunitaria, no como venganza personal. Atenea y la sabiduría estratégica. Pero Atenea no era solo la diosa de la justicia y la ciudad, también lo era de la estrategia. A diferencia de Ares, que representaba la violencia ciega, la furia de la guerra, Atenea simbolizaba la inteligencia en la batalla. Era quien enseñaba a los héroes a usar la astucia y el ingenio en lugar de la fuerza bruta. Odiseo, el héroe de 1000 recursos, siempre contó con su apoyo. Fue Atenea quien lo guió en su regreso a Ítaca, disfrazándolo, dándole consejos, protegiéndolo en los momentos decisivos. La astucia del caballo de Troya, que puso fin a la guerra interminable, fue inspirada por ella. En cada episodio, Atenea demostraba que la victoria verdadera no era la del poder ciego, sino la de la mente que organiza y prevé. Atenea y las artes. La sabiduría de Atenea no se limitaba a la guerra ni a la política. También era protectora de los artesanos, de los tejedores, de los artistas que transformaban la materia con ingenio. El mito de Aracne lo muestra con claridad. La joven mortal, orgullosa de su talento en el telar, desafió a la diosa a una competición. Aunque su obra era perfecta, su soberbia la condenó, y Atenea la transformó en araña para que tejiera eternamente. Este mito enseñaba que el arte, como la política, debía estar al servicio del equilibrio, no del orgullo desmesurado. Atenea como símbolo de la armonía. En la vida religiosa de los griegos, Atenea era la presencia que unía razón y fuerza, política y espiritualidad. En la Acrópolis de Atenas, el Partenón se alzaba no solo como templo, sino como símbolo de una ciudad que se pensaba a sí misma bajo la mirada de su diosa. Cada procesión, cada sacrificio, cada festival en su honor recordaba a los ciudadanos que la vida en comunidad debía regirse por la prudencia, la sabiduría y la justicia. Para los griegos, Atenea era más que una protectora, era un ideal. Representaba la posibilidad de que la humanidad, en medio de sus pasiones y conflictos, pudiera construir un orden basado en la razón. Su mirada no era la del castigo vengativo, sino la de la maestra que guía a los hombres hacia una vida más alta. Interludio meditativo. La figura de Atenea nos invita a detenernos, a pensar en el poder de la razón frente al impulso, en la necesidad de la palabra frente a la violencia, en el valor de la ley frente al caos. Porque la justicia no es solo un tribunal, es una forma de mirar al otro, es un modo de reconocer la dignidad del enemigo, del vecino, del hermano. Es el arte de equilibrar la vida para que todos encuentren su lugar. Atenea, con su escudo y con su sabiduría, nos recuerda que el verdadero poder no está en dominar, sino en comprender. Que la verdadera victoria no es la que destruye, sino la que ordena. Que el verdadero templo no está solo en mármol y columnas, sino en el corazón de cada ciudad que elige vivir en paz. Capítulo 10. Hermes, el dios de los caminos y de los límites. Cuando pensamos en Hermes, surge la imagen de un joven ágil, con sandalias aladas, portador del caduceo, el bastón que trae paz y guía. Entre todos los dioses del Olimpo, Hermes es quizá el más cercano al mundo humano. No gobierna un reino de truenos, ni impone la ley con severidad, ni inspira temor con su mirada.
Hermes acompaña. Camina entre los hombres. Se mueve con libertad entre la tierra, el Olimpo y el Hades. Es el dios de los caminos y de los límites, el guardián de los pasos inciertos, el mensajero que une lo que parece separado, los dioses y los mortales, la vida y la muerte, la palabra y el silencio. Para los griegos, Hermes era más que un simple mensajero. Era el símbolo de todo tránsito. Allí donde había un viaje, un cruce de fronteras, un intercambio, él estaba presente. Su figura ligera recordaba que la existencia humana está hecha de movimiento, de búsquedas, de partidas y regresos. Hermes era el dios que enseñaba que la vida no es un lugar fijo, sino un camino constante. El nacimiento y la astucia. Hermes nació en Arcadia, hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Apenas nació, mostró su ingenio. Aquel mismo día escapó de su cuna, corrió a Tesalia y robó el ganado de su hermano Apolo. Pero, astuto como ningún otro, caminó hacia atrás para despistar a los perseguidores y cubrió sus huellas. Cuando Apolo descubrió el hurto, quiso castigarlo, pero el pequeño Hermes ya había inventado algo maravilloso, la lira, fabricada con un caparazón de tortuga y cuerdas tensadas. Apolo, fascinado por la música, aceptó el intercambio, el rebaño a cambio de aquel instrumento divino. Este mito mostraba desde el principio la esencia de Hermes, no la fuerza bruta, sino la inteligencia, la astucia, la capacidad de transformar un delito en un pacto, un conflicto en un intercambio. Hermes no era un dios de guerra ni de justicia, sino de mediación, de negociación, de comunicación. Hermes, guardián de los viajeros. En todos los caminos de Grecia, los caminantes encontraban hermai, estelas con la figura del dios, señalando las encrucijadas. Antes de emprender un viaje, los griegos dejaban ofrendas a Hermes, pidiendo que guiara sus pasos y los protegiera de ladrones, bestias y tempestades. Hermes era, en este sentido, el dios de los límites, del cruce entre un pueblo y otro, entre lo seguro y lo desconocido, entre lo familiar y lo extranjero. Allí donde había un umbral, Hermes estaba presente. Y ese papel simbólico lo convirtió también en protector de los comerciantes y de los embajadores, de todo aquel que debía cruzar fronteras físicas o espirituales. El psicopompo, guía de las almas. Hermes no solo acompañaba a los vivos en sus caminos, sino también a los muertos. Como psicopompo, guiaba las almas al Hades, llevándolas con suavidad hasta las puertas del reino de los muertos. No juzgaba, no condenaba, solo acompañaba. Era el dios que hacía más leve el tránsito último, el que aseguraba que nadie quedara perdido en la oscuridad. En este papel, Hermes mostraba su rostro más compasivo, el de un dios que no abandona, que permanece a nuestro lado incluso en el momento final, cuando todo parece desvanecerse. Para los griegos, imaginar a Hermes como guía de las almas era un consuelo, un recordatorio de que el viaje hacia el otro mundo no se hace en soledad. Hermes y la palabra. Hermes era también el dios de la palabra y de la comunicación. No solo llevaba mensajes de los dioses a los hombres, sino que también protegía a los oradores, a los poetas, a quienes sabían transformar la realidad con su voz. En las plazas, en los mercados, en los tribunales, la elocuencia era considerada un don suyo. Su astucia, sin embargo, no era siempre inocente. Hermes protegía también a los mentirosos, a los ladrones, a los que usaban la palabra para engañar. Era un dios ambiguo, que recordaba que la inteligencia puede ser usada para la verdad o para el fraude, para la creación o para la trampa. Su figura enseñaba que la palabra es un don poderoso, pero que exige prudencia y responsabilidad. Hermes en los mitos. Muchos relatos muestran a Hermes como el mediador indispensable. Cuando Perseo debía enfrentarse a Medusa, fue Hermes quien le entregó las sandalias aladas, dándole la capacidad de volar. Cuando Odiseo estaba atrapado en la isla de Circe, fue Hermes quien le dio la hierba mágica para resistir los encantamientos de la hechicera. Hermes aparecía siempre en los momentos decisivos, no como protagonista, sino como ayuda sutil, como presencia invisible que orienta y abre caminos. Era el dios de los intermedios, de las soluciones inesperadas, de la salvación que llega cuando ya parece no haber salida. Hermes y la vida cotidiana. En el día a día, Hermes estaba presente en múltiples aspectos, en los mercados, en las embajadas, en los pactos entre ciudades. Su figura era invocada cada vez que alguien debía moverse, negociar, comunicarse. Era el dios del dinamismo frente a la rigidez, de la astucia frente a la brutalidad, del movimiento frente al estancamiento. Por eso, los griegos lo veneraban no solo en los templos, sino en cada cruce de caminos, en cada frontera, en cada mercado donde los hombres intercambiaban no solo bienes, sino también palabras y miradas. Interludio meditativo.
Hermés nos invita a pensar en el viaje, en los pasos que damos cada día, en los cruces que encontramos y que nos obligan a elegir. La vida es un tránsito constante, un ir y venir, un perderse y encontrarse, un camino donde lo importante no es llegar, sino aprender a moverse con sabiduría. Hermés nos recuerda que no estamos solos, que siempre hay un guía invisible en los senderos inciertos, que la palabra puede ser puente y no muro, que incluso en el último viaje, cuando la vida se apaga, hay alguien que acompaña. Hermés, en el corazón de la mitología griega, no es un dios lejano ni temible. Es cercano, ágil, cambiante, ambiguo. Es el dios de la frontera y del movimiento, el que hace posible el encuentro entre mundos distintos. Bajo su mirada, la existencia humana se revela como un viaje interminable, un cruce perpetuo de caminos donde cada decisión abre un nuevo horizonte. Así, en este capítulo, Hermés se alza no solo como el mensajero de los dioses, sino como el símbolo eterno del tránsito, del movimiento, del arte de encontrar siempre un camino en medio de la incertidumbre. Conclusión: el camino eterno de los dioses y los hombres. Al recorrer la figura de los dioses griegos hemos descubierto que no son simples personajes mitológicos, ni relatos lejanos de un mundo olvidado. Cada uno de ellos encarna una dimensión profunda de la experiencia humana. Apolo nos habló de la pureza y de la justicia, del equilibrio que necesitamos restaurar cuando la vida se mancha con la culpa. Atenea nos mostró la fuerza de la sabiduría y de la palabra, la posibilidad de construir ciudades donde la razón prevalezca sobre la violencia. Hermés nos recordó que la vida es tránsito, que estamos siempre en movimiento, cruzando fronteras visibles e invisibles, buscando caminos en medio de la incertidumbre. Cada dios es un espejo, cada mito, un reflejo. No hablan solo de un tiempo remoto, sino de nuestra propia existencia. Los griegos, con su mirada poética y religiosa, nos enseñaron que la vida no es caos absoluto ni destino ciego, es un viaje en busca de equilibrio, justicia, armonía. Hoy, siglos después, seguimos enfrentando las mismas preguntas que los antiguos. ¿Cómo vivir en comunidad sin caer en la venganza? ¿Cómo transformar la fuerza en justicia? ¿Cómo encontrar el camino cuando todo parece perdido? ¿Cómo reconciliarnos con nuestras sombras y restaurar la paz en nuestro interior? La mitología griega no nos da respuestas cerradas, pero nos ofrece símbolos eternos. Y en esos símbolos encontramos inspiración para nuestra propia vida. Meditación final. La justicia de Apolo aún resuena. La sabiduría de Atenea aún ilumina. El movimiento de Hermés aún guía nuestros pasos. Cada dios sigue vivo en la medida en que nosotros volvamos a escucharlos. Cada mito sigue respirando cuando lo dejamos entrar en nuestro corazón. Cite y una invitación. Ahora es tu turno. No dejes que estas historias se queden como palabras escuchadas una sola vez. Vuelve a ellas. Llévalas contigo. Permite que Apolo, Atenea y Hermés caminen a tu lado en tus decisiones, en tus luchas, en tus silencios. Si este viaje por la mitología griega te ha inspirado, comparte este camino. Recomienda estos relatos a otros buscadores de sabiduría. Y sigue adelante con nosotros hacia los próximos capítulos, donde descubriremos más rostros divinos y más verdades eternas. Porque el viaje no termina aquí. El viaje apenas comienza.